Shalom. En esta ocasión hemos titulado esta reflexión el libro de Hechos, visión hebrea. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre Todopoderoso, te pedimos perdón porque siempre te fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Eterno Padre, tennos paciencia, estamos en la carne, somos débiles, pero con tu palabra, con tu enseñanza seremos fuertes. Eterno Padre, te pedimos paciencia y misericordia para nosotros y para tu pueblo de Israel, por los méritos del Mesías Yahoshua, que esta enseñanza quede en nuestro corazón y produzca frutos para tu honra y para tu gloria, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Comenzamos con este verso del libro de Hechos 26, 14 y 15 que nos dice: Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Shaul, ¿por qué me persigues? ¿Te resulta duro seguir dando patadas contra las picanas? Yo entonces dije: ¿Quién eres, Adoní? Y el Adón dijo: Yo soy Yahshua, a quien tú persigues. El nombre apropiado del emisario judío es Shaul y no Pablo, pues el Mesías resucitado le habla desde los cielos en lengua hebrea y lo llama por su nombre Shaul y no con el nombre latinizado de Pablo. Si nuestro Salvador Yahoshua HaMashiach lo llamó Shaul, ¿con qué autoridad los hombres que escribieron las versiones del Nuevo Testamento le cambiaron su nombre hebreo por uno de origen pagano? Claro, para quitarle su identidad judía y mostrarlo como un gentil cristianizado. Estos dos emisarios que aparecen en este pasaje, siendo judíos circuncidados al 8º día, conforme a la Torá de Yahweh, entraron en la sinagoga de los judíos como lo hacían habitualmente. Si no hubieran sido judíos con Brit Milá, es decir, si no hubieran entrado en el pacto de circuncisión ordenado por Yahweh a Abraham Avinu y a toda su descendencia, es decir, al pueblo de Israel, consulte Génesis 17, a estos dos emisarios no les hubieran permitido enseñar en medio de las sinagogas. Ni en el judaísmo, ni entre el pueblo de Israel se puede enseñar la Sagrada Escritura sin haber entrado en el pacto de Brit Milá, sin llevar en la carne y en el corazón la señal indeleble del pacto perpetuo en el que reconocemos y aceptamos a Yahweh como nuestro único y verdadero Elohim y somos recibidos por Él como miembros de su pueblo escogido. Su amada, su esposa Israel. Quitar el prepucio es quitar la carne, que es sinónimo de inclinación al mal, de levadura, engaño, falsedad y también el oprobio de Egipto. Todos los que recibieron y enseñaron la palabra de Yahweh desde Bereshit hasta Revelación, empezando con Abraham Avinu, siguiendo con Moshe Rabenu, Aarón HaKohen, Yahoshua bin Nun, Shmuel Hanaví y todos los demás profetas. Nuestro gran rabino Yahoshua HaMashiach y sus emisarios fueron todos varones judíos circuncidados en la carne y en el corazón. Y actualmente los rabinos, morim, maestros y roim, pastores, en las diferentes sinagogas, y deben serlo también, en las keilot que predican la Torá de Yahweh, son varones que han entrado en el pacto de Brit Milá. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 14, 11 y 12 nos dicen:
Entonces la multitud, visto lo que Shaul había hecho, alzó la voz diciendo en dialecto licaónico: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Barnabá llamaban Zeus y a Shaul Hermes, porque este era el que llevaba la palabra. Dice este primer verso que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Aclaramos que los judíos y griegos en la sinagoga de Iconio representan a judíos de habla hebrea y a judíos de habla griega, o bien a los judíos y a los gentiles de aquella ciudad que se congregaban en Shabbat para escuchar la Torá en la sinagoga. Después de que Shaul sanara a ese tullido, gracias a la emuná suya, la multitud los aclamó como dioses. A Barnabá lo llamaron Zeus, pero entre los romanos Zeus asumió el nombre de Júpiter, y a este dios pagano se debe el nombre de jueves, el quinto día de la semana, y a Shaul lo llamaron Hermes, pero los romanos lo identificaron como Mercurio, el cual se creía era el intermediario entre Zeus y los mortales, porque tenía la habilidad de hablar la lengua de los hombres. El dios Mercurio fue perpetuado al mundo entero con el nombre del cuarto día de la semana, miércoles. 14:23 nos dice lo siguiente: en cada comunidad establecieron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron a Yahweh en el que habían creído. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Elohim tendrás temor. Yo, Yahweh, nos dice Levítico 19:32. En las congregaciones o comunidades mesiánicas se establecieron ancianos, pues los ancianos en el pueblo de Israel siempre han sido personas temerosas de Elohim, llamados para conformar el Sanedrín. Por consiguiente, son personas dignas de obediencia, respeto y autoridad. Vamos al libro de Hechos 15:5-10 nos dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidar a los gentiles convertidos y mandarles que guarden la Torá, ley de Moshe. Y se reunieron los emisarios y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Kefas se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, las buenas nuevas, y creyesen. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Vamos a ver acerca de este yugo que se menciona aquí, que afirma que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. No es el yugo de la obediencia a los mandatos de la Torá, como muchos equivocadamente han enseñado y creído. Tenemos otro estudio que se llama precisamente el yugo de la Torá en nuestro sitio regresando a las raíces.org. En primer lugar, este yugo que no pudieron llevar hace referencia a la halajá y a los takanot que impusieron los rabinos fariseos de la época de Yahoshua, conocida como la tradición de los ancianos, que sofocaba la vida del pueblo con una cantidad de requisitos agregados a la Torá de Yahweh. Nos dice Lucas 11:46 lo siguiente: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Lucas 11:46.
Y vamos a ver Deuteronomio 30 del 11 al 14. Deuteronomio 30 del 11 al 14 nos dice lo siguiente: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30, 11, 14. 30, 11, 14. Y vemos en Mateo 11, de 28 al 30, lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados por las tradiciones de hombres, añadido para aclaración del texto, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Seguimos en el libro de Hechos, visión hebrea, capítulo 15, 19 al 21 nos dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Jacob, la persona que estaba moderando esta reunión, dirime esta discusión, juzgando que no se inquiete a los gentiles recién convertidos con el tema de la Brit Milá según el rito judío, es decir, de la circuncisión en la carne, sino que por ahora para ellos es necesario guardar 4 preceptos básicos para continuar siendo parte de la congregación israelita nazarena. Definitivamente, para un recién convertido a Yahweh y a su sagrada Torah, el tema de la circuncisión en la carne produce mucha inquietud, es decir, bastante desasosiego y preocupación en el ánimo, pues esa fue la experiencia de la mayoría de nosotros y es la experiencia de todos los recién convertidos que hemos entrado en el pacto de la Brit Milá y hemos aceptado la vigencia de la Torá y al Mesías Yahoshua como la Torá viviente. Hechos 15, 21 nos dice: porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Este verso es pasado por alto y cuando no lo es mal enseñado por muchos. Pero, ¿qué quiso decir Jacob con este verso? En el mundo antiguo, en cada ciudad donde había una colonia judía, había una sinagoga. Aún en nuestros días las hay casi en todas las ciudades, aún en ciudades pequeñas. La sinagoga era pues el lugar donde los lugareños gentiles tenían la única oportunidad de escuchar en cada Shabbat la palabra de Yahweh y conocer así al Elohim de Israel, el único Elohim viviente y verdadero. Y esto gracias a las enseñanzas en las sinagogas de los judíos. En la sinagoga judía, tal como hoy en día se hace, se lee una porción de la Torá, ley o Pentateuco como se le conoce. Esta porción se llama Parashá. Esta porción se subdivide en 7 fracciones llamadas Aliot. Cada aliyá es leída por un varón que ha hecho Brit Milá, es decir,
un varón circuncidado mayor de 13 años. Hechos 15:21 nos dice: porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Queremos aclarar que la palabra que se tradujo como predique puede más correctamente decirse enseñe, enseñar, aclarar un mensaje. Luego, en este proceso dentro de la sinagoga, de las lecturas y estudios de la Torah, se lee una porción de los profetas llamada Haftarah. Esta porción es leída por un solo varón con las condiciones arriba estipuladas. Lucas relata este acontecimiento en Lucas 4:16 al 18. Lucas 4:16 al 18. Finalmente, la persona encargada, el rabino, comparte un drash, es decir, una enseñanza relacionada con la porción de la Torah que correspondió a ese Shabbat en particular. De esa manera, los asistentes a la sinagoga, los judíos, los prosélitos, aclaramos que la palabra prosélitos nos lleva a gentiles convertidos al judaísmo a través de la Brit Milá, el pacto de la circuncisión, y seguidamente la Tevilá, inmersión en agua. No son solamente simpatizantes de la enseñanza como nos habían informado. Los gentiles que se ubicaban en la puerta realizaban un proceso de enseñanza y de aprendizaje de los preceptos de la Torah. De esta manera ellos iban conociendo, aprendiendo y obedeciendo la voluntad de Yahweh contenida en su Torah y en general en toda su palabra, que para la época, en el primer siglo de la era común, estaba constituida por los rollos desde Bereshit, Génesis, hasta Malaquías, lo que se conoce actualmente como Tanaj y como Antiguo Testamento en las denominaciones tradicionales. Este proceso les permitía conocer el significado, la importancia y la trascendencia del pacto de la Brit Milá, y en el tiempo del Todopoderoso cada uno de estos varones entrarían también en este pacto. ¿Por qué entrar en el pacto de Brit Milá? 1. Porque es una demostración de aceptación y sometimiento al Todopoderoso, nuestro Creador, y a los preceptos de su sagrada Torah. 2. Porque es un reconocimiento de la autoridad suprema del Creador en nuestra vida. 3. Porque es una señal con una marca indeleble de propiedad que Él, el Todopoderoso, coloca en los que le pertenecen, en los que son suyos, el pueblo apartado, sus hijos, sus escogidos, su esposa, Israel. 4. Porque es un reconocimiento de que es la condición necesaria para ser del pueblo escogido y apartado por Él y para Él. Consulte Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. 5. ¿Por qué entrar en el pacto de Brit Milá? Porque es un reconocimiento de que es condición para entrar a la tierra prometida. Lea a Yehoshua, Josué, en el capítulo 5. Josué 5. 6. Porque es un reconocimiento y aceptación del requisito necesario para contraer matrimonio judío. 7. Porque es un requisito necesario para participar en la redención de la esclavitud del mundo y ser libres eternamente
pues ningún varón incircunciso puede comer la cena de Pesaj. La cena de Pesaj que nos simboliza al Cordero Redentor propiciatorio que pagó con su sangre por nuestro pecado y nuestra inclinación al mal, conocido como Yetzer Hara, pero tampoco podrá entrar en la tierra prometida, en hebreo Olam Haba, y mucho menos podrá ser parte de la boda judía del Cordero de Elohim, pues Yahoshua, siendo judío, redime y toma por esposa a un pueblo israelita obediente. 8. Porque es requisito imprescindible para entrar al templo celestial. Consulte Ezequiel 44:9. Ezequiel 44:9. Al templo celestial a adorar a nuestro Elohim Yahweh. Está escrito, así ha dicho Yahweh: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi Mikdash, santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ezequiel 44:9. Punto número 9. Porque es requisito esencial para entrar a la ciudad santa, como está escrito, comillas: despierta, despierta, vístete de poder, oh Zión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad Kadosh, santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Lea Isaías 52:1, Isaías 52:1. También está escrito en Revelación 21:2-27 lo siguiente, comillas: y yo, Yohanan, Juan, vi la sagrada ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Revelación 21:2-27. Hechos 16:1-3 nos dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testificar de él los ajim que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Shaul que éste fuere con él, y tomándole, le circuncidó en consideración a los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí se nos habla de la Brit Milá, pacto de circuncisión de una persona judía adulta, pues se cree que Timoteo tenía en ese momento alrededor de 18 años. Timoteo fue instruido por su madre y su abuela desde la niñez en la sagrada Torá de Yahweh. Versos 13-15 nos dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de tela púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo, y Yahweh abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Shaul decía. Y cuando fue sumergida en agua, Tevilá y su familia nos rogó diciendo, comillas: si habéis juzgado que yo sea fiel a Yahweh, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos 16:13-15. Una vez más, este libro de Hechos de los emisarios ratifica que los gentiles se reunían en Shabbat, en el día de reposo, y en este caso se realizaba una
tefila, oración, junto a un río. Y precisamente en las aguas de este río, esta mujer con su familia, después de haber recibido el mensaje de las buenas nuevas, hicieron tefila. Es decir, se sumergieron en agua como un acto de purificación, arrepentimiento y del comienzo de una nueva vida en obediencia a Yahweh y a su sagrada Torah. Posteriormente, esta mujer, que ya no es más una gentil idólatra, sino una israelita, insistió en hospedar en su casa a los emisarios, quienes no ven ninguna posibilidad de contaminación por idolatría, lo cual les permitió entrar en esa casa y compartir con ella y su familia. Hechos 16, 17 al 18 nos dice: esta, siguiendo a Shaul y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quien os anuncia en el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Shaul, este se volvió y dijo al Espíritu: por la autoridad de Yahoshua HaMashiach te ordeno que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Nunca perdamos de vista que Shaul y los otros emisarios son judíos, como lo vemos igualmente en el verso 20, que hablan hebreo. Ellos no hablaban latín, ni mucho menos castellano, para mencionar un nombre equivocado, ese nombre que aparece en las diferentes versiones de las denominaciones. 19 al 21. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Shaul y a Shila y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no podemos admitir ni practicar, pues somos romanos. Una vez más, los emisarios son reconocidos como judíos, pues ellos nunca renunciaron ni abandonaron su identidad, su pueblo, sus tradiciones, sus creencias, sus costumbres. Ellos no eran vistos ni reconocidos como gentiles, ni mucho menos como otras palabras. 28 al 32 nos dice: mas Shaul clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos todavía aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Shaul y de Shila, y sacándolos les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Adón Yahoshua HaMashiach y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de Yahweh a él y a todos los que estaban en su casa. La respuesta a este interrogante, ¿qué debo hacer para ser salvo?, parece muy sencilla, y a multitudes se les pide que repitan la, comillas, oración de fe, comillas, confesando que creen en cierto personaje y asegurándoles que ya tienen la vida eterna. Pero como dicen en algunos lugares en forma coloquial, de eso tan bueno no dan tanto. Para poder creer en Yahoshua como el Mesías de Israel, primero debo creer en la Torah de Yahweh, que habla de ese Mesías, me muestra a este Mesías y me lo enseña a Yahoshua, el Mesías. Juan 5, 46 al 47 nos dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a Moisés, a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Juan 5, 46, 47. Si no creemos y declaramos abolida la Torá, abolido todos los textos que hemos recibido, ¿cómo vamos entonces
a recibir, a entender, a encontrar al Mesías, del cual precisamente hablan esos textos. Por todos es bien sabido que Moshe Rabbeinu escribió lo que se llama el Pentateuco, los 5 libros que conforman la Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero que muchos ignorantes llaman peyorativamente a estos libros la ley, debido a que han sido falsamente adoctrinados por pastores y profetas fraudulentos y antisemitas, que les han hecho creer que la ley ha sido clavada en una cruz y que supuestamente estamos bajo la, comillas, dispensación de la gracia, comillas. Esta parte de las Escrituras ha sido relegada a un último plano y casi que ignorada en su totalidad por las religiones y las miles de denominaciones derivadas de las iglesias católicas. Un graso error. Nuestro gran rabino y salvador afirma que Moshe en sus escritos, que son la Torá, escribió de él y que es requisito para poder entender las palabras de nuestro maestro, primero haber creído en los escritos de Moshe Rabbeinu que conforman la Torá. ¿Usted cree, obedece y pone en práctica las enseñanzas de Moshe contenidas en la Torá? Si no lo hace, ¿cómo puede comprender, creer y obedecer las palabras del Mesías Salvador? Vamos a Lucas 16, 27 al 31, que nos dice lo siguiente. Entonces le dijo: te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y lee Lucas 16, 27 a 31. Este relato nos muestra la tremenda preocupación de este hombre rico que se encuentra en tormentos por sus familiares, tanto que le ruega a Abraham Avinu que envíe a Lázaro para que él les testifique y ellos puedan ser salvos. Pero la respuesta enfática de Abraham Avinu es: a Moshe y a los profetas tienen, oíganlos. El vocablo hebreo Shema tiene un doble significado: oír y obedecer. Por lo tanto, la expresión a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos, realmente quiere decir óiganlos y obedezcan lo que ellos escribieron en las sagradas escrituras de Yahweh. Concluimos entonces diciendo que hay una relación directamente proporcional entre creer en Yahoshua y creer en la Torá de Moshe. Por lo tanto, no es posible creer en Yahoshua como el Mesías Salvador y repudiar la Torá, la ley de Moshe. Hechos 17, del 1 al 13 nos dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Shaul, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yahoshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mashiach. Revise Hechos 17, del 1 al 3. Recordemos que Shaul es un rabino
por tanto, es un judío circuncidado al 8º día, que hablaba hebreo. Él asistía a la sinagoga y en estas condiciones se le permitía enseñar en la sinagoga judía. Allí, apoyado en los rollos de Moshe y de los profetas, sustentaba y exponía las profecías concernientes a los sufrimientos, muerte y resurrección de Yahoshua como el Mesías prometido a Israel. Por 3 días de reposo, demuestra que durante el primer siglo el estudio de la Torá se seguía con el ciclo trianual, es decir, se estudiaba cada parashá, cada porción de la escritura durante 3 Shabbatot, 3 días de reposo. Hechos 17, 10 al 12 nos dice: e inmediatamente los Ajim enviaron de noche a Shaul y a Shila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hechos 17, 10 al 12. Los judíos de la sinagoga de Berea recibieron la palabra que les anunciaba el rabino Shaul, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, estos judíos sacaban los rollos de Moshe y de los profetas que tenían en la sinagoga y que eran leídos cada día de reposo para comprobar, verificar y constatar que el mensaje de Shaul estaba en armonía con lo allí escrito. Al comprobar que era cierto, muchos de ellos creyeron. Este pasaje demuestra que lo escrito en el Nuevo Testamento, como se les llama, escritos nazarenos, tiene que estar apoyado, respaldado y corroborado en el, como le llaman, Antiguo Testamento, para ser aceptado como verdadero y digno de ser recibido. Segunda de Pedro 3, 15 al 17 nos dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro hermano amado Shaul, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 2 de Pedro 3, 15 al 17. Así que si alguna enseñanza o doctrina de lo que llaman el Nuevo Testamento se oponga o contradiga lo que está escrito en la Torá y en los profetas de Yahweh, consideremos como una adulteración o una manipulación. Hechos 18, 19 al 21 nos dice: y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Elohim quiere. Y zarpó de Efeso. Este pasaje demuestra una vez más que el emisario judío Shaul era un siervo del Yahoshua, que en las sinagogas judías lo anunciaba y predicaba por la Torá y los profetas como el Mesías de Israel, pero que seguía celebrando las fiestas de Yahweh ordenadas en la Sagrada Torá, como todo israelita, como todo judío temeroso y observante de los mandatos del Creador del universo.
Si el rabino Shaul celebraba las fiestas, ¿por qué aquellos que se dicen ser creyentes dicen que no hay que celebrar las fiestas establecidas por el Todopoderoso? Hechos 19, 8 al 10 nos dice: y entrando Shaul en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Elohim, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Shaul de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Adón Yahoshua. Podemos entender que la palabra Asia en este contexto nos lleva a la zona que hoy en día es Turquía y parte de las zonas aledañas. Era el nombre de la provincia como le habían puesto el Imperio Romano. La expresión escuela en términos hebreos se refiere a una yeshiva, es decir, una casa donde se estudia la Torá, donde tanto judíos como israelitas como gentiles de Éfeso tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Yahweh. Versos 11 al 12 nos dice: y hacía Elohim milagros extraordinarios por manos de Shaul, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. No se trata aquí de supersticiones o algo parecido. No hay nada de superstición en ungir un trozo de tela por una persona con el poder de Elohim y que otros lo toquen. Además, estos pedazos de tela no se usaban para venerarla, sino como unos medios, unos instrumentos para sanar. Tampoco el emisario Shaul cobró dinero por ello, ni se enriqueció como lo hacen algunos milagreros, muchos milagreros. Ni se hizo todo un espectáculo de sanación con bombos y platillos como se hace en muchos lugares hoy en día. 23 al 26 nos dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. Acerca del camino, el camino era el nombre que se le había dado a este grupo, se le llamaba la secta del camino o la secta de los nazarenos, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Shaul, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Al respecto de lo inútil e ineficaz que resulta la idolatría, se dice mucho en el rollo del profeta Isaías, Yesayahu 46:5 nos dice lo siguiente: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí. Isaías 46:5 al 9.
Nos habla de lo inútil e ineficaz que es la idolatría. Vamos a Hechos 20, 6 al 7, que nos dice: y nosotros, después de la fiesta de los Matzot, panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Mas en el primero de los Shabbatot, reunidos los discípulos para partir el pan, Shaul les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. La fiesta de los ácimos, conocida en hebreo como Hag HaMatzot, se festeja al día siguiente de Pesaj, es decir, el 15 de Aviv, que es el primer mes del año escritural. Vamos a Levítico 23 del 6 al 7. Levítico 23 del 6 al 7 nos dice: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis matzot. El primer día tendréis mikra kodesh, sagrada convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. En Levítico 23 están las instrucciones sobre estas fiestas. Levítico 23 del 6 al 7. El primer día de esta fiesta, como el séptimo día, son días en los que el pueblo de Israel no debe hacer actividades laborales. Por esta razón, dice la Escritura, que después de la fiesta de los ácimos ellos navegaron. Mas en el primero de los Shabbatot nos recuerda el texto. Así aparece tanto en griego como en el hebreo. Shabbatot significa Shabbat y no semana. Este verso se está refiriendo a uno de los 7 Shabbatot que hay entre Pesaj y Shavuot dentro de la cuenta del Homer, y lo dicho en el verso 6 lo confirma. Comillas, y nosotros después de la fiesta de los ácimos, comillas. Todos creen equivocadamente, ni siquiera teniendo en cuenta el texto griego, que se está hablando del domingo aquí, cuando la verdad es que se está hablando del día de reposo, de Shabbat. Comillas, reunidos los discípulos para partir el pan. Ese es un hebraísmo, hebraísmo que significa comer los alimentos en general, no solamente el pan. El profeta Isaías en 58:7, Isaías 58:7, consulte por favor, nos dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Isaías 58. Y en Hechos 21, 17 al 20 nos habla de: cuando llegamos a Jerusalén, los Ajim nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Shaul entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Shaul se reúne con Jacob y los Sekenim, los ancianos de la congregación israelita mesiánica en Jerusalén, y les narra la conversión de los gentiles que ha llevado a cabo a lo largo de sus 3 viajes misioneros. Pero estos convertidos son llamados por Jacob y los ancianos judíos que han creído y que además son celosos de la Torá. Estos judíos creyeron en este mensaje de las buenas nuevas del Mesías Yahoshua, y además seguían siendo celosos de la Torá. ¿Qué significa ser judío? Que es un adorador de Yahweh, significa
la palabra Yahudá, uno que lo exalta, uno que lo alaba, uno que lo magnifica, uno que anda con el Todopoderoso. Recordemos el nombre que se le puso a Judá en Génesis 29:35. En Bereshit 29:35 nos dice: concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Yahweh. Por esto llamó su nombre Yahudá. Capítulo 21 de Hechos, versos 21 al 24 nos dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícalos con ellos y paga sus gastos para que se rasuren su cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Hechos 21, 21 y siguientes. En aquellos tiempos, entre paréntesis, como ahora igualmente, paréntesis, corrían rumores acerca de que Shaul estaba enseñando en contra de la Torá. Por lo tanto, era necesario demostrar en Jerusalén que Shaul era un judío que andaba ordenadamente guardando los mandatos de la Torá de Yahweh. Estos versos nos dicen que había entre ellos 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. ¿De cuál voto se habla aquí? En el cual es necesario purificarse, es decir, hacer tevilá y luego rasurar la cabeza. Eso lo vemos en Números, en el Números 6 del 1 al 8, Números 6 del 1 al 8, vemos estas instrucciones para estas 4 personas y todos los que sigan esta instrucción. La persona, hombre o mujer, que voluntariamente hiciera voto de Nazareo, debía: 1. Dedicarse a Yahweh durante todo el tiempo del voto. 2. Abstenerse de tomar vino y sidra. 3. No tomar ningún tipo de licor. 4. Abstenerse de comer uvas frescas o secas. 5. Dejar crecer su cabello durante todo el tiempo del voto. 6. No cortar el cabello de su cabeza durante todo el tiempo de su voto de Nazareo. 7. No acercarse a persona muerta durante todo el tiempo de su voto. 8. No contaminarse cuando mueran sus familiares más cercanos. Eran unas instrucciones estrictas para el voto de Nazareo. Y posteriormente, al finalizar ese tiempo de consagración al Todopoderoso, esta persona debía: 1. Ir a la tienda de reunión o al templo, en el caso de Shaul y los otros 4 judíos. 2. Presentar como ofrenda a Yahweh un cordero de 1 año, una cordera de 1 año y un carnero, todos ellos también sin defecto. 3. Además, una canastilla de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. 4. Traer su cabeza consagrada a la puerta de la tienda de reunión y tomar los cabellos de su cabeza consagrada y ponerlos sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de Shalom. 5. Beber vino y no jugo de uva, como enseñan equivocadamente muchos.
Todo este procedimiento tenían que realizar tanto Shaul como sus 4 compañeros que habían hecho voto en el templo de Jerusalén, además de purificarse, es decir, hacer tevilá, que es sumersión en agua. Como hemos visto, durante casi 40 años después de la muerte en el madero de nuestro Salvador Yahoshua HaMashiach, se continuaba ofreciendo sacrificios en el templo de Jerusalén, hasta que este fue destruido por las tropas romanas en el año 70 de la era común. Seguimos en el libro de Hechos, visión hebrea, en su contexto hebreo original. Versos 27 al 40 nos dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Entonces dijo Shaul: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Shaul, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho un gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Cuando Shaul fue tomado prisionero, en su defensa afirmó: 1. Ser un hombre judío, no un hombre de ninguna otra nación o denominación. 2. Él no negó su identidad ni abandonó sus creencias judías. 3. Él creía en Yahoshua como su redentor, pero siguió siendo judío obediente a la Torá de Yahweh. 4. Él creía en Yahoshua, pero continuó asistiendo al templo y aún ofreciendo sacrificios y ofrendas. 5. Él creía en Yahoshua, pero continuaba hablando en hebreo. Hechos capítulo 22, versos 1 al 3 nos dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. Shaul se dirige al pueblo de Israel llamándoles hermanos, Ajim en hebreo, y en su defensa asevera nuevamente que él es judío. En ningún momento afirma que es de ninguna otra nación, nacionalidad, creencia, religión o denominación. Luego dice que fue discípulo del reconocido rabino Gamaliel, quien lo instruyó estrictamente en la Torá y los profetas, y que es un hombre celoso de Elohim. Por lo tanto, Shaul era un conocedor experto de la palabra del Todopoderoso. Hechos 23:6 nos dice: entonces Shaul, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Había afirmado que era judío y ahora afirma que además es fariseo. Shaul, entre los sacerdotes que conforman el Sanedrín en su defensa, sostiene que es fariseo, hijo de fariseo. Los fariseos eran hombres celosos de la ley de Yahweh, la conocían perfectamente y tenían la autoridad para enseñarla y ordenarla al pueblo, aunque muchos de ellos no aplicaban sus propias enseñanzas y vivían manifestando cierto orgullo y altivez por su condición de doctores de la ley. Vemos en Mateo 23 del 2 al 3, Mateo 23 del 2 al 3 lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardéis y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Mateo 23, 2 al 3. Y seguimos en Hechos 24, verso 5 nos dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. La acusación que se le hace a Shaul en la presencia del gobernador romano Félix es la de ser promotor de sediciones, y observemos esto. Se le acusaba de ser cabecilla de la secta de los nazarenos. En ningún momento se le acusa de ser líder de alguna otra grupo o denominación, y tampoco de predicar a cierto personaje en sus viajes misioneros por toda la cuenca del Mediterráneo. Esto se debe a que él no predicaba a ningún personaje especial, como ellos, como muchas de estas denominaciones han hecho entender al mundo por medio de unas versiones amañadas y manipuladas de los escritos nazarenos. Él predicaba a Yahoshua de Nazaret, un judío, un israelita respetuoso de la Torá y respetuoso aún de sus tradiciones y creencias. A estos creyentes inicialmente se les llamó nazarenos, no con los nombres que se han llamado en algunos textos. Seguimos en el libro de Hechos, visión hebrea, verso 14, capítulo 24, nos dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá o ley y en los profetas están escritas. Vemos aquí que se le llamaban a ellos que eran una herejía, la herejía del camino, la secta del camino, la secta de los nazarenos, que vemos aquí. Él sirve al Elohim de los padres, al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac, al Elohim de Jacob, y además cree absolutamente en todas las cosas que están escritas en la Torá de Moshe y en los profetas de Yahweh el Todopoderoso. Es importante aclarar que aquí él no está haciendo mención de los escritos nazarenos, pues estos escritos nazarenos, como ya conocemos, para esos días no se habían compilado como una obra completa. Cabe anotar también que eran conocidos como los seguidores del camino, la palabra camino en hebreo derech. Seguimos en Hechos 24, verso 17 nos dice: pero pasados algunos años viene a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en hecho cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Verso 17. Cuando Shaul fue detenido por unos judíos en Asia, él había hecho tevilá, es decir, se había purificado sumergiéndose en agua, pues este era un requisito indispensable para entrar en el sagrado templo de Jerusalén para adorar y presentar ofrendas. Toda persona, fuera gentil, judía, levita, cohen, sacerdote, debía previamente purificarse sumergiéndose en agua corriente todas las veces, cada vez que entrara al sagrado templo de Jerusalén en cualquiera de algunas de estas tareas. Capítulo 26, versos 4 al 5 nos dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Aquí vemos a Shaul indicándonos que la más rigurosa secta era la secta de los fariseos a la cual él pertenecía. Un error muy común del ser humano es de generalizar al decir que es de los fariseos, que los fariseos eran todos unos hipócritas, eran todos sepulcros blanqueados. La verdad es que no podemos generalizar.
Los fariseos eran judíos celosos de la santidad y de la obediencia a los mandatos de Yahweh. Shaul fue un hombre celoso de las cosas del Todopoderoso, y cada uno de nosotros debe ser celoso, fiel, conocedor, obediente y hacedor de la palabra del Todopoderoso. Otros fariseos, además de Shaul, que también creyeron en Yahoshua, fueron Nicodemo y José de Arimatea. Tenemos por lo menos 3 fariseos famosos: Shaul, el fariseo, Nicodemo y José de Arimatea. Los podemos confirmar en los escritos nazarenos. Dice el texto: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yahoshua de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Miren ustedes aquí la historia que nos está contando Shaul antes de lo que hacía antes de la conversión. Vamos a sacar algunas conclusiones de esto. Shaul en un tiempo estaba en contra de Yahoshua de Nazaret. Él estaba haciendo todas estas obras en contra de los creyentes en este Yahoshua de Nazaret por instrucciones y con el permiso de los principales sacerdotes. Shaul llama santos a estas personas que han seguido al Mesías de Nazaret, y aún daba el voto para que los mataran. Estaba enfurecido sobremanera contra ellos y los persiguió. Inclusive él estaba viajando a Damasco cuando recibió la revelación del Mesías. En este pasaje la palabra santos, kadoshim, corresponde al vocablo hebreo que significa separado, consagrado, apartado para Elohim. Eso significa la palabra santo. Aquí hace referencia a los judíos de Jerusalén que habían creído en el Yahoshua, el Mesías de Nazaret, y que habían sufrido persecución y cárcel y torturas y hasta muerte a manos de Shaul. Estos santos fueron encontrados y castigados en todas las sinagogas, de manera que ellos recibían instrucciones acerca del Mesías de Nazaret también en las sinagogas, lo que nos demuestra, como hemos venido afirmando, que los creyentes en Yahoshua del primer siglo, 1, fueron todos judíos, que continuaron guardando el Shabbat como día de reposo. 2, continuaron congregándose en el Shabbat en las sinagogas judías. 3, celebraban las fiestas escriturales de Yahweh. 4, continuaron asistiendo al templo para adorar y elevar oraciones. 5, continuaron siendo judíos hasta el día de su muerte. 6, continuaron obedeciendo la Torá de Moshe, a los profetas y demás escritos, es decir, al Tanaj. Versos 14 al 18 nos dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar patadas contra las picanas. Yo entonces dije: ¿quién eres, Adoní? Y el Adón dijo: yo soy Yahoshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Hasatán a Elohim, para que reciban por la fe obediente que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 14 al 18. Es importante entender que si el Mesías resucitado le habla a Shaul desde los cielos en lengua hebrea, lógicamente le reveló su nombre en lengua hebrea. Por lo tanto, ante la pregunta de Shaul: ¿quién eres, Adoní?,
la respuesta nunca pudo haber sido yo soy fulano, yo soy sutano, sino Anoji Yahshua. Yo soy Yahshua. Para un buen entendedor, pocas palabras. En esta visión, nuestro Salvador comisiona a Shaul para que vaya a los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del Satán a Elohim, para que reciban por la fe obediente perdón de pecado y herencia entre los santificados. En la Sagrada Escritura debemos identificar por lo menos dos grupos de gentiles: los paganos, gentiles paganos idólatras, a los cuales se refieren los pasajes de Mateo 5, Mateo 6, 18, Hechos 4, 27, 1 Corintios 10, 20, 1 de Corintios 12, 2, Efesios 4, 17. Y el otro grupo de los gentiles descendientes de Abraham, hijo de José, como está escrito en el rollo de Génesis 48, 14, que nos dice: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el primogénito. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará Melohagoim, multitud de naciones. Génesis 48. La expresión hebrea Melohagoim ha sido traducida como multitud de naciones, y como Goim es plenitud de gentiles, pues Goí significa gentil, nación, plural de gentes. Los descendientes del reino del norte, es decir, de la casa de Israel, que fueron llevados al exilio, son también llamados en las escrituras como Efraín, es decir, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Consulte Mateo 15:24. Mateo 15:24 nos dice lo siguiente: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y consulte Juan 10:16. Juan 10:16 nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Palabras del maestro Yahoshua delante de un grupo de judíos en Juan 10:16. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. En el rollo del profeta judío Ezequiel 37, puede leerlo por favor, Ezequiel 37, se anuncia la profecía de la reunión de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. A estos gentiles que son los hijos de Israel, las 10 tribus del norte, que fueron esparcidos entre las naciones, que a través de los siglos perdieron su identidad, su idioma, sus costumbres y tradiciones hebreas, entre ellas el pacto de la circuncisión, hasta asimilarse completamente y llegar a ser gentiles, es que fue enviado el rabino Shaul. Estos gentiles son representados como el, comillas, olivo silvestre, comillas. Quienes han creído en Yahoshua como el Mesías prometido son insertados en las ramas del olivo natural para ser parte nuevamente de Israel, el pueblo amado y elegido de Yahweh. Consulte por favor el libro de Romanos 8, 9, 10, 11. Romanos 11 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 al 26. A estos gentiles se refiere el rabino Shaul en la carta de los romanos. Los creyentes de entre las naciones en Yahoshua HaMashiach son representados por el hijo menor de la parábola del hijo pródigo,
este hijo menor es Efraín, que sale de entre las naciones paganas y regresa por las sendas antiguas a la casa del Padre para obedecer su voluntad contenida en la Torah, como está escrito en Devarim 30. Devarim 30. Amigo, quizá somos descendientes de alguna de las tribus del pueblo de Israel, quizá por nuestras venas corre sangre con ADN judío, ADN israelita. Quizá hemos creído en el Mesías de Israel, por lo tanto hemos sido insertados en el buen olivo que es Israel, el pueblo amado, la novia Israel de Yahweh. Es la más grande bendición. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Shaul, por poco me persuades a ser cristiano. Y Shaul dijo, quisiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hemos puesto este verso aquí precisamente para hacer énfasis en estas enseñanzas denominacionales que han prevalecido y han extraviado y confundido a millones de personas. Evidentemente la expresión, comillas, ser cristiano, comillas, es una traducción amañada, intencionada por parte de los escritores de las versiones tradicionales de los escritos nazarenos, pues como el mismo libro de Hechos lo comprueba, Shaul fue acusado de ser de la secta de los nazarenos. Eso lo vimos en Hechos 24:5. En ningún momento se le acusa de ser líder de ninguna otra secta o denominación o grupo, en ningún momento. Seguramente este texto que fue amañado dijo, por poco me persuades a ser nazareno, seguidor de la secta del camino, pero nunca es la palabra que aparece en esos textos amañados de las denominaciones. Shaul respondió, quisiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy. ¿Y qué había dicho Shaul de sí mismo? Uno, que creía en todas las cosas de la Torá y en los profetas. Eso lo vimos en Hechos 24:14. Que perseveraba hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas que habían de suceder. Que él, no habiendo hecho nada en contra del pueblo de Israel ni contra de las costumbres de los padres, había sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Lo vimos en Hechos 28:17. También afirmó Shaul que ni contra la Torá, la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César ha pecado nunca en nada. Lo vimos en Hechos 25:8. Que él era judío en Hechos 21:39. Judío en 22:3, que era fariseo en Hechos 23:6, en Hechos 26:5, en Filipenses 3:5, que cumplió con los ritos de purificación sumergiéndose en agua, lo vimos en Hechos 24:18, que guardaba y celebraba las fiestas de Yahweh conforme a la Torá muchos años después de la muerte del Mesías, lo vimos en Hechos 18 y en Hechos 20. Que en sus cartas se autodenominaba siervo del Mesías y llamado a ser emisario por la voluntad del Todopoderoso de sus padres, que nunca se autodenominó una palabra diferente a nazareno. Es interesante que los principales judíos de Roma que fueron convocados por Shaul estuvieran interesados en oír los argumentos de Shaul acerca de esa secta. Pero ¿a cuál secta se referían esos judíos de Roma? La respuesta es a la secta de los nazarenos, como está escrito en el libro de Hechos 24:5. Bien, damos así fin a esta reflexión sobre el libro de Hechos y las actitudes, dichos, expresiones, confesiones del rabino Shaul, que se confiesa ser judío y ser fariseo delante del pueblo judío que le atacaba y aunque lo
calumniada. Una situación parecida está sucediendo en nuestros días. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob por habernos dado la vida, por habernos permitido esta vida, la salud, estos medios, estos momentos, este tiempo, este lugar, estas herramientas y estos medios de comunicación que nos han permitido estudiar la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza y honor por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Shalom y hasta otra ocasión. Los invitamos a nuestro sitio para más estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno, regresando a lasraíces.org. Gracias por su atención. Shalom.